Buenos días, mi nombre es Amelia Alegría Morán. En estos momentos soy la secretaria de Defensa del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Biblioteca Nacional del Perú, pero también a la vez nos encontramos en un proceso fundacional de la Federación Nacional de los Sindicatos del Sector Cultura. Entonces allí en ese espacio soy la secretaria general colegiada. Estoy aquí por encargo de ambos gremios, de ambas organizaciones, con la preocupación de plantear al parlamentario andino, Alan Farley, la preocupación que tenemos por lo que está ocurriendo con nuestro patrimonio cultural. Tenemos una ley que se ha dado hace bastantes años, que hace tiempo que necesita hacerse una reforma a esa ley. Sin embargo, han habido pequeñas modificaciones que se han realizado que no han significado una reforma, pero hace poco se hizo todo, digamos, un alboroto en el país. La ciudadanía estuvo muy preocupada por lo que se habló en los medios de comunicación, en la televisión básicamente, sobre lo que había pasado con la pérdida de un documento importante del libertador don José de San Martín en el Archivo General de la Nación. Pero eso también hizo recordar de que desde el año 2011 el director de la Biblioteca Nacional en ese tiempo, el doctor Ramón Mujica, había denunciado, luego de realizar un inventario por meses, había denunciado la pérdida de más o menos 2000 libros que estaban registrados en su momento, pero que al momento del inventario ya no aparecían. Y no eran libros de ahora, sino eran libros de nuestro patrimonio bibliográfico documental. Esta situación no solamente pasa en las bibliotecas, no solo ocurre en los archivos del Estado, sino que también el patrimonio cultural es más amplio, porque también tenemos el mismo problema en los museos, ¿no? Con los bienes culturales. Esto, ¿de qué se trata? Esto se trata de lo que está pasando con lo que es el tráfico ilícito del patrimonio cultural. Y es importante abordarlo ya, porque solamente hablamos cuando sale la noticia en la televisión o alguien hace una denuncia, pero tiene que ser alguien mediático como para que le hagan caso, ¿no? En el caso de la Biblioteca Nacional, todas las denuncias que se generaron a partir del 2011 han sido archivadas, no han pasado a la vía judicial, se han quedado en Fiscalía. Fiscalía tiene una debilidad también porque no hay un equipo que se encargue, que apoye en la investigación de los fiscales, un equipo que conozca lo que es patrimonio cultural. Entonces lo tratan como un delito común. Han exigido una serie de pruebas y son pruebas que no se pueden brindar como si fuera pues el robo de un televisor o de otro artefacto mayor, ¿no? Entonces allí hay un desconocimiento y eso ha hecho de que o se enrede la investigación, como ha pasado con el caso de los archivos del expresidente Andrés Avelino Cáceres, o terminen aburriéndose y no lo vean como un tema importante y entonces se archive. Y entonces nosotros los trabajadores escuchamos y hablamos también de que hay una red que se encarga de negociar estos bienes. Y el otro día dijimos, en un pronunciamiento a los trabajadores de la Biblioteca Nacional, dijimos que había una mafia enquistada, que no es solamente una expresión nuestra, sino es generalizada, que hay una mafia, y nosotros decimos que esa mafia transita entre la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, que es la misma, que sabe qué cosa tenemos en nuestros patrimonios, en nuestros repositorios, y los negocian. Entonces, pero también sabemos que en Mercado Libre de Perú, en Mercado Libre de Bolivia y en eBay se venden, se publican en sus portales, en sus plataformas, este tipo de bienes y los venden, los negocian, los ofertan, pero allí nadie dice nada, eso no está regulado, ¿no? Y entonces eso genera pues este tráfico, ¿no? Queremos abordar el tema porque esto trasciende más allá del país, ¿no? Este es un tráfico ya internacional y no es nuevo. Entonces, pero el decir
que hay una mafia enquistada, a los dirigentes sindicales nos representa amenazas, trabajadores que se disgustan porque su sindicato señala esta situación, no entienden algunos qué cosa es una mafia, que es una forma de actuar en forma de red, y hay trabajadores que sí saben pero que están amenazados, y trabajadores que jamás van a decir nada, ni van a evidenciar, ni van a ofrecer ninguna prueba de cómo se saca el patrimonio bibliográfico documental en el caso de la Biblioteca Nacional, pero esto sigue pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros como trabajadores, trabajadores y miembros del sindicato, de la federación, venimos a plantearle al doctor Farley poder abordar esto en el espacio andino, para tratar el tema, ya sea a partir de foros y luego concluir en una necesidad de reforma y por dónde plantear esta reforma. Y entonces creemos que tenemos la posibilidad de tratar el tema primero con toda la parte legal, que es lo que tenemos aquí en Perú, y nos vamos a dar cuenta que no tenemos mucho para defender, para proteger nuestro patrimonio cultural, y analizar esto con algunos especialistas, que no hay muchos, pero la segunda parte que podría ser es analizar la casuística, ¿no? Y de eso estamos llenos de denuncias, como les hemos dicho, en la Biblioteca Nacional, algunas del Archivo General de la Nación, pero por ejemplo no se toca a los titulares de las entidades, ¿no? Entonces termina esto siempre partiéndose por el lado más delgado de la pita, como decimos, y es a los trabajadores. Como en el caso del Archivo General de la Nación, se ha pedido un informe a la trabajadora que estaba en la sala donde se exhibe o por donde se podía acceder al manuscrito del Libertador, ¿no? Y ahí no hay responsables ni de los directores generales, ni de la titular, que terminó yéndose y no le ha pasado nada. En el caso de la biblioteca, hay documentos antiguos inclusive donde la auditoría interna venía observando el desorden que se tiene en cuanto al manejo, al cuidado del patrimonio cultural, y no se ha hecho nada, y son documentos del año 2004 hasta el 2006, y luego se ha reiterado, pero no, digamos, no se ha hecho más allá, nada más sustancial de las denuncias, y que terminaron, primero que se demoraron en Procuraduría del sector y luego en Fiscalía, y no ha pasado nada. Entonces todo aparentemente está igual, ¿no? Está intacto, no se ha tocado a nadie, y esto va a volver a pasar, ¿no? Va a continuar, y aquí hay responsabilidad del Estado, y los trabajadores sindicalizados, organizados, también nos sentimos responsables, pero de abordar esta situación para darle un cambio, además enfrentando el Bicentenario de otra manera. Muchas gracias.